Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Bienvenidas todas y todos los que nos están escuchando y los que nos están siguiendo además en Explorando Psicología. El día de hoy vamos a trabajar, o vamos más bien a conversar sobre un tema sumamente interesante. Estamos hablando de psicología de la salud. Muchas veces nosotros hemos hablado de lo que es la psicología clínica, psicología social, educativa, pero de pronto como que hay más disciplinas en cada una de estas áreas. Y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Buenas, ¿cómo estás, Renzo? Un saludo pues a todas y todos, y en efecto, Alexis, creo que este es un tema que muy pocas veces ha tenido espacio para poderlo conversar y sobre todo para conocer cómo está la idea de hacer psicología de la salud en nuestro país, en nuestro contexto, cómo había sido hacer psicología en Bolivia. Entonces le daremos paso ahora a nuestra invitada, Mabel Durán. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Renzo, Alex, por la invitación. Y bueno, como dicen, soy Mabel Durán, soy una psicóloga que hace psicología hace muchísimos años, pero más o menos unos 15 años que vengo haciendo psicología clínica y bueno, me adentro muchísimo ahora en la psicología de la salud. Mira, interesante que como parte de tu presentación nos digas, mira, hace 15 años que hago clínica, ¿no? Y ahora de pronto salud. ¿Cómo deberíamos entender entonces esta diferenciación entre lo que es lo clínico y la salud, ¿no? Que tampoco en la universidad por lo menos nunca nos han explicado ese tema de una manera muy precisa y clara. Bueno, es cierto, ¿no? En el ámbito universitario, como que muy pocas veces, por lo menos a mí, he tenido la oportunidad de ver temas en específico que me hablaban de la psicología de la salud, ¿no? Lo máximo que hacíamos era que cuando teníamos materias de clínica, nuestras prácticas las hacíamos, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, y como que te adentrabas un poquito más en patologías un poco más específicas que generalmente a veces nos asustan mucho porque son patologías que a veces pues como se profundiza tanto en alteraciones mentales, pues obviamente como que nos da un poquito de miedo, por lo menos eso pasaba, me acuerdo, conmigo y con muchos compañeros. Entonces cuando nos acercábamos un poquito a estos hospitales, como que nos producía un poquito, la verdad, de temor, un poco de inseguridad. Y bueno, no, en realidad tal vez es simplemente poder entender un poco más, porque la psicología de la salud, lo que en realidad también como una parte clínica siempre va a buscar primero una evaluación, va a pretender un diagnóstico y obviamente un tipo de intervención, ¿no? Ahora, en el ámbito de la salud, generalmente pues se habla de algún tipo de tratamientos, evidentemente muchas veces que los psicólogos no vemos, tratamientos de medicamentos que nos apoyan muchísimo los psiquiatras, por ejemplo. Los psicólogos llegamos hasta la evaluación, hasta el diagnóstico y nos apoyamos con tratamientos ya de médicos, psiquiatras, y el psicólogo evidentemente hace toda la parte de intervención en cuanto a pues terapias que generalmente hacemos, los apoyos psicológicos. Entonces evidentemente como que puede estar muy relacionado, ¿no? Yo siento que no hay mucha diferenciación, pero como que como psicóloga y ya teniendo esta experiencia me hubiera gustado pues tener muchísimos más conceptos para entender con mayor claridad y tal vez incluso hasta tener mejores herramientas, ¿no? Y no estar como que viendo las posibilidades de ver qué más puede hacer uno, qué cursos puede tomar para tratar de tener lo necesario y abordar, porque cuando hablamos de psicología de la salud hablamos de pacientes internados, pacientes que vienen por consulta externa. Entonces también sabemos que es un tipo de demanda pues ocasionada por un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces como que hay que comprender también ese aspecto. Entiendo. A ver si hay una cierta relación, afirmación que se maneja en temas de prácticas psicológicas de la salud, que en realidad debería ser como una especie de psicología preventiva. Eso es cierto, o sea, llegaría a apoyarse más en un sentido más de preventivo para no llegar, como tú decías, al tema clínico específico.
Es que en realidad cuando nosotros hablamos incluso de una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento o una intervención, hablamos también en algún momento de prevención, definitivamente, ¿no? Entonces, porque la prevención de alguna otra forma es que busca, por ejemplo, en la psicología de la salud, es que, por ejemplo, no se perpetúe el síntoma, que en algún momento se pueda sacar al paciente del síntoma que le aqueja. Entonces, la prevención definitivamente tiene que estar. Ahora, yo creo que en ambos aspectos, por eso pienso que en tanto la psicología clínica como la psicología de la salud tienen aspectos pues muy similares y como que en algún momento podemos ir viendo en ambos aspectos, porque por ejemplo, en la psicología clínica, tú cuando ves un paciente en consulta externa siempre vas a generar también aspectos de prevención. Muchas veces en las buenas prácticas personales o familiares o de pareja vas a buscar, ¿no? Que evidentemente las conductas que pueden haber llevado a este paciente a generar, pues, o a desarrollar algún igual tipo de patología, pues las puedan prevenir. Entonces generamos también, ¿no?, ciertas herramientas de prevención. Pero evidentemente creo que en salud le ponemos un poquito más de énfasis. No, y además necesario, ¿no, Mabel? Porque estamos hablando de personas que tienen una enfermedad física. Y ahí volvemos a lo que siempre se ha hablado, ¿no? Cuerpo y mente. No están separados y de alguna manera se retroalimentan. Imagino, o sea, el momento en que tú estás trabajando con una persona que ha sufrido un accidente o que tiene un tema de dolor crónico o finalmente está en un proceso tanatológico, es decir, la persona está moribunda, se va a morir prontamente, pues mucho afecta la forma en que piensas y cómo piensan además los familiares, las otras personas que te están rodeando. Pregunto, ¿toda la práctica clínica que tú hiciste antes, por lo que dices, sí fue útil para llegar a este punto, para poder trabajar y desempeñarte en psicología de la salud? Sí, definitivamente yo creo que sí, y me siento privilegiada de haber tenido esa formación, ¿no? De haber tenido la posibilidad de que pese que en algún momento en la universidad en la que yo estudié teníamos ramas bien específicas de estudio, el psicoanálisis, el área cognitiva, el área humanista existencial, hemos tenido prácticas clínicas, donde incluso a partir de la utilización de las cámaras Gesell nosotros hacíamos realmente sesiones terapéuticas que por lo menos en lo personal me ha ayudado muchísimo ya en mi práctica profesional, ¿no? Evidentemente, si no hubiera tenido esas herramientas que me ha dotado la universidad, que a veces cuando uno está estudiando hay ciertas materias como estudiantes como que las desmerecemos un poco, ¿no? Y de repente son definitivamente importantes, ¿no? Cuando nosotros pasábamos clínica 1, clínica 2, clínica 3, así, y de repente veías la cantidad, tenías que hacer muchísimos trabajos, hacíamos, me acuerdo, unos empastados, evaluación del paciente, diagnóstico, carpetotas, y como que de repente no le encontrabas mucho sentido en ese momento, pero definitivamente ya en la práctica profesional te das cuenta que ese tipo de herramientas que te van dotando evidentemente son útiles. Ahora, no hay nada que hacer que una vez cuando estás ya en tu campo profesional, pues existen muchísimos otros aspectos generalmente muy referidos a la experiencia, ¿no? A la experiencia, a lo que en algún momento puedas conocer o aprender de otros profesionales, especialmente las personas que tienen también muchísima experiencia. Pues sí, definitivamente vas entendiendo mucho eso, ¿no? Vas como que comprendiendo que como decíamos, ¿no?, el cuerpo no está ahí solamente por un tipo de alteración física, ¿no? Hay una alteración mental, hay una alteración emocional que está provocando. Entonces, una vez que uno va entendiendo eso, recién va a poder tener todas las herramientas para poder abordar, ¿no? Mabel, antes de que te saltes, estás hablando de universidad. Sí. Estamos hablando de que 15 años por lo menos de práctica clínica. Y nos dices lo que has hecho en la universidad y cómo has aprendido. ¿Eso significa de que tú has estado siempre interesada en la clínica? ¿Así saliste? En realidad, creo que no he sido tan interesada. En un momento he tenido un boom increíble donde me acuerdo que todos estábamos en el boom de la psicología organizacional y era como, wow, esto es algo novedoso. Y de repente, me acuerdo que en nuestras prácticas clínicas, que era un requisito en mi universidad, nos pedía una práctica sí o sí. Todos la mayoría de mis compañeros lo hicimos en una organización, en una empresa, hicimos selección de personal y de repente era el boom organizacional, ¿no?
ha sido la verdad un área que me llamó muchísimo la atención, pero definitivamente la parte clínica ha sido, creo que un aspecto bien importante que ha estado ahí dentro de mi formación, ha formado una parte bien importante, y en el momento cuando ya he tenido que acceder a mi actividad laboral, ha sido una de las primeras, no sé, áreas que de repente se me ha presentado. Yo he podido en algún momento dejar mi currículum, he podido acceder, y bueno, se me ha dado, y realmente en estos 15 años he tenido la posibilidad de formarme y tal vez nutrir de mejor forma esta área clínica para mi profesión. Y además, eso también, si nos acordamos nosotros ya de nuestras épocas de universitarios, no sé, yo creo que pasa a todos. Cuando empiezas a estudiar psicología y entras a ver temas de clínica, o la famosa psicología normal, ¿te acuerdas del libro? ¿Se acuerdan? ¿No ves? Sí. Y de pronto, pues es un tema re fascinante, ¿no? A algunos nos fascinaba mucho el tema clínico, no nos causaba miedo. De hecho, estábamos felices yendo a hacer las prácticas, digamos, ¿no? Es que no fuiste al Pacheco. Pacheco, no, pero tal vez era también mucho así el docente. En ese entonces, el doctor Quintana era pues una referencia muy importante. Pero como te digo, o sea, siempre todos piensan que pueden salir, digamos, pensando a trabajar en un tema más clínico, ¿no? Pero ahora también, y creo que también esto tiene que ver mucho la crisis sanitaria que hemos pasado, ¿no? Con el tema de la COVID, porque de pronto, si te enfermabas, pues ya te daba la impresión de que sí te vas a morir, ¿no? Era como que un tema entonces el tema emocional haya sido muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que considero que este tema, por ejemplo, que tú, Mabel, estás empezando a trabajar o que estás trabajando estos años, pues va a adquirir una nueva relevancia, tal vez va a ser el boom, ¿no? Como en su momento fue organizacional, y trabajar este tema, porque sabemos que salud es pues mente y cuerpo, ¿no? No lo podemos separar. Entonces a veces tu mente puede generar algún problema físico que lo puede empeorar, como en el caso de que muchas de esas personas, sabemos, ¿no? Está documentado que personas que se enfermaban de COVID, y peor la situación, con lo cual ellos se ponían y se iban fácilmente a veces, ¿no? Así es. Pero en este caso también tenemos situaciones o enfermedades que son físicas que te van a afectar directamente tu estado de ánimo, tus relaciones y tu calidad de vida, ¿no? Entonces, como que es un tema que yo creo que puede ser el boom más adelante, ¿no? Y la fascinación en la clínica va ligado a eso. Sí, definitivamente. Algo que dices es cierto, ¿no? Yo siento igual que en este último tiempo, a partir de lo que nos ha pasado a nivel mundial, como que le hemos dado un poquito más de importancia al rol del psicólogo en este tipo de aspectos, por ejemplo, dentro de los hospitales, que es lo que me ha tocado muy de cerca ver, de la necesidad de tener a profesionales que nos puedan ayudar en esto que nos ha afectado de manera mundial y que de alguna u otra forma nos ha puesto en un lugar tan vulnerable de los seres humanos, pero a la vez que nos ha dado a entender lo que ustedes dicen, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de hospitales, generalmente hablamos de aspectos totalmente físicos, de aspectos totalmente observables, ¿no es cierto? Aspectos objetivos, pero no hablamos de lo subjetivo, no hablamos de lo que en algún momento nosotros los psicólogos conocemos muchísimo y venimos estudiando, ¿no? Que son los aspectos emocionales, son los aspectos comportamentales. Entonces, de repente ahora se ha visto la necesidad de que no solamente las personas que asisten por un problema de dolor, de enfermedad, incluso hasta el personal. A mí en lo personal y a mis colegas dentro de los hospitales nos tocaba atender a nuestros profesionales en salud, que estaban estresados, que estaban con miedo, con angustia, habían desarrollado fobias, habían desarrollado un montón de alteraciones producto del miedo de esta pandemia tan grande. Entonces, le han dado mucha más relevancia al rol que tiene que tener el psicólogo, y como que de repente eso también ha abierto espacios. He visto que en este último tiempo, a partir de la pandemia, como que ha habido la necesidad que haya pues un profesional psicólogo, por lo menos en cada uno de nuestros centros de salud, ni qué decir en grandes centros hospitalarios. Entonces, creo que, como tú dices, también esto está ayudando a darle un poquito más de espacio, ¿no? Al psicólogo. Mira, cuando nos comentas todo este tema de lo interesante que ha sido, y tal vez también muy estresante para ti esta época, bueno, para todos ha sido una época que queremos olvidar, Dios mío, y superar. De algún modo no nos ha traumado a todos, ¿no? Pero quiero entenderlo mejor, o sea, ¿qué haces en realidad dentro del hospital? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es un día regular de trabajo? Bueno, a ver, trabajo en un área bien particular, pero a la vez para mí interesante y fascinante. Trabajo en un área donde vemos aspectos referidos al dolor.
Cuando digo a veces unidad de dolor, de repente me dicen, es la unidad donde generan dolor. No, donde tratamos el dolor. Eso se llama vida. Entonces, el dolor es parte diaria de mi trabajo. Entonces, todos los pacientes que tienen algún tipo de dolor físico, obviamente, están requiriendo o asisten a la unidad. Ya sea de manera externa, o sea, por el consultorio externo, o los pacientes que están internados y que por algún motivo han pedido algún tipo de interconsulta con nuestra unidad. Ahora, un día normal de mi trabajo generalmente es llegar al hospital, tener una pequeña sesión académica, que es lo que realizamos, vemos una evaluación de cuántos pacientes internados generalmente tenemos, vamos a piso y empezamos a ver uno por uno a todos los pacientes. La mayoría de los pacientes, en un gran porcentaje vemos pacientes con dolor crónico, es decir, pacientes que han superado los 6 meses de dolor, es decir, que algunos tienen años de dolor. Entonces, vemos desde dolores los normales, lumbalgias, cefaleas, vemos problemas muy normales, hasta problemas oncológicos, ¿no? Que generalmente producen mucho dolor. Después, una vez que son evaluados por los médicos, que ven evidentemente cuánto de dolor tienen, ver qué ajustes a sus tratamientos pueden hacer, cada uno de ellos reciben una pequeña evaluación de cómo se encuentran en cuanto a su salud mental, ¿no es cierto? Hay algunos pacientes que dentro de todo están estables, no necesitan más que algún tipo de apoyo, algún tipo de intervención corta. Pero hay pacientes que generalmente están estresados, están ansiosos o han generado algún tipo de depresión o incluso algún otro tipo de alteración emocional. Entonces ya se genera una evaluación desde las preguntas básicas que tienen una evaluación psicológica hasta ya una intervención corta, porque estamos hablando de salas donde a veces se comparten entre 5 o a 10 pacientes dependiendo del tamaño de la sala. Después de eso, evidentemente, más o menos que toma entre unos 10 a 15 minutos por paciente. Esto se hace generalmente con todos los pacientes internados, ¿no? Desde las intervenciones cortas hasta las intervenciones más largas. Y después ya pasamos a la consulta externa, donde la consulta externa ya vienen pacientes citados, pacientes que vienen generalmente ya a sus sesiones, dependiendo de qué tipo de problema se va abordando, o pacientes nuevos donde se les hace una primera intervención, que es a veces la que más tiempo toma. Un paciente nuevo generalmente está siendo evaluado entre 50 a 60 minutos es lo que generalmente es el tiempo que se utiliza. Y nada, después de ver ese tipo de pacientes, pues tenemos pequeñas reuniones para ver casos clínicos, para ver si es que en algún momento tenemos que hacer otro tipo de abordajes, si necesitamos otro tipo de especialistas, por ejemplo, fisioterapeutas o especialistas en nutrición. Entonces, de repente, para seguir dándole algún tipo de abordaje. Muchas veces necesitamos también hablar con la familia de los pacientes, necesitamos hacer otro tipo de abordaje. Se tienen pequeños grupos también donde se tratan de aglomerar o conjuncionar a pacientes que tienen patologías similares, ¿no? Pacientes que sufren, por ejemplo, las enfermedades de la fibromialgia, que se habla ahora muchísimo, que son pacientes que tienen un dolor generalizado y tienen un componente emocional bien fuerte, o algún otro tipo de pacientes que tienen, no sé, diagnóstico como de catastrofización o algún otro tipo de diagnóstico. Entonces se trabaja en pequeños grupos y muchas veces también se hace trabajos dentro o en las salas de espera, donde se les da un poco de información, se les da un poco de psicoeducación. Y ya, sin darnos cuenta, ya estamos prácticamente tipo 1 o 2 de la tarde ya terminando una jornada. No sé qué te parece, pero a mí me parece bien fácil lo que acaba de decir. Ya lo ha dicho con tanta naturalidad. Y bueno, a las 2 de la tarde va y ve una serie de televisión y acabó. O sea, todo lindo. Pero si entramos un poquito más a fondo, ¿qué deja esto para ti? Me refiero a que estás hablando de trabajar con personas que tienen dolor crónico, que lo sienten todo el día, en todo el cuerpo, familias que están conflictuadas, hablamos de un espacio social donde lo laboral se ve afectado, las relaciones humanas, etcétera. Y eso es todos los problemas que tienen las personas, pero ¿y qué queda para ti como persona?
Pues definitivamente creo que cuando uno sale y está tan emocionado y de repente estás con todas las ganas, la energía, como que no es un aspecto que consideres, Alex. O sea, como que dices, pues no, te crees el súper poderoso y de repente tú dices, y me pasó a mí, ¿no? En lo personal yo decía, pues, ¿para qué voy a necesitar un espacio donde pueda tal vez desahogar todo lo que había pasado, el cansancio físico, emocional o el agotamiento que trae precisamente el enfrentar pacientes que tienen dolor o que tienen enfermedades incluso incurables, ¿no? Entonces, de repente, con el pasar del tiempo, he tenido la posibilidad de darme cuenta que definitivamente que como un profesional de psicología en un aspecto hospitalario, en salud o clínico, necesitas tener momentos donde puedas tener un soporte evidentemente psicológico, tener colegas donde puedas tener tus espacios, porque realmente existe un cansancio, pero no es este cansancio laboral, ¿no? Que podemos tener cualquier otro tipo de profesional, sino es este cansancio emocional del que te vas llenando precisamente viendo este tipo de aspectos. Mabel, yo me pongo en este contexto de que qué complicado trabajar con personas que pueden tener este dolor crónico que tú mencionas. A mí me duele la cabeza y ya estoy imputado. O sea, ando enojado todo el tiempo, hermano, ¿no? Imagínate vivir muchos años o estar condenado, en cierto modo, a vivir toda tu vida con un dolor intenso, ¿no? Entonces, sin duda, pues eso va a cambiar y va a afectar tu modo de vivir, de afrontar las cosas, ¿no? Entonces, ahí quiero plantear esta mirada de que, pues como psicólogo y trabajando ahí, pues es un tema muy complejo y un reto muy, muy complejo de poder alcanzar, ¿no? Personas que tal vez, como tú decías, están ya desahuciadas con cierto periodo de vida, entonces qué complicado hacer ese acompañamiento también, ¿no? Entonces debe ser muy pesado, ¿no? Pero algo que me pareció muy interesante también de lo que ella nos decía, es que vamos, o sea, siempre en todo el relato que nos hizo, nos hablaba en plural. Cierto. Y nos decía, tenemos una pequeña sesión académica, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, caminan en conjunto. Vamos, ¿quiénes? Porque me parece interesante porque si no eres tú, nada más, el hecho de tener un soporte, sea de otros psicólogos, sea multidisciplinario, creo que hace mucho también para que puedas no sobrellevar, sino trabajar de forma más eficiente, pero también sentir que tienes a alguien que te está tomando del codo, ¿no? Y te dice, vamos, seguimos caminando. ¿A qué te refieres con todos? Vamos, hacemos. ¿Quiénes son esos? Perfecto. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Bueno, en realidad en el equipo con el que trabajo son 2 médicos especialistas en dolor, son anestesiólogos de base, pero con la subespecialidad en dolor. Entonces son 2 profesionales así muy, muy buenos. Yo como psicóloga y generalmente los médicos residentes en formación. Ese es el equipo con el que andamos y por eso tal vez hablo en plural, porque siempre estamos el equipo, pero tenemos un plus. Por ejemplo, una de las médicos ha tenido la posibilidad de formarse en cuidados paliativos, entonces ella tiene una formación en psicología bastante interesante. Entonces, a la hora de la verdad, tenemos pues como estar con otra psicóloga que tiene un aspecto tal vez más liviano en cuanto a la formación en psicología, es una médico, pero como que nos ayudamos mucho a retroalimentarnos. Ahora, definitivamente la mirada que tiene mi unidad en la que trabajo, y tal vez por eso les decía, me siento afortunada de estar en ese lugar, es que tiene una mirada multidisciplinaria y ese es el aspecto fundamental. Hemos tenido muchas veces que lidiar, por ejemplo, con casos muy especiales donde hemos tenido que llamar a un profesional en psiquiatría, acompañarnos de algún otro especialista de alguna otra área. Entonces siempre hemos tratado de darle un enfoque multidisciplinario y es por eso que precisamente la unidad hace prevalecer que es sumamente importante, pues esté yo o cualquier otro psicólogo, que haya un profesional de salud mental en esta área, ¿no? Que esté dentro de este grupo de profesionales y que puedan tener este tipo de abordaje frente a cualquier tipo de patologías o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, lo que tú dices es cierto, Alex. La verdad es que al tener y al trabajar en un equipo donde no solamente soy yo el que va y está enfrentando a los diagnósticos o los pacientes, pues definitivamente es un soporte emocional y es un soporte que ayuda muchísimo a enfrentar pues todo lo que
me toca, por lo menos a mí. Y es algo que tal vez no solamente veo que se trabaja aquí. En Bolivia, pues en algún momento somos muy pocas las unidades de dolor así conformadas y que tienen este tipo de equipos multidisciplinarios. Pero si damos una miradita al exterior, a lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, pues nos vamos a dar cuenta que hay unidades conformadas donde los equipos de salud mental en unidades de dolor, no solamente hay un psicólogo, hay 3, 4 psicólogos, 2 psiquiatras, hay una nutricionista, hay ya un trabajador social. Entonces, definitivamente estamos hablando de algo que seguramente ahorita lo estamos implementando en muy pequeñito en mi unidad y como que debería tener esa mirada multidisciplinaria en un equipo de salud. Perdón, eso me hace pensar, ¿qué habilidades necesita, digamos, un psicólogo que trabaja en salud, o sea, en este ámbito en específico? Definitivamente creo que las habilidades que se necesitan en este aspecto clínico o de salud son habilidades que, primero, de las básicas como seres humanos, que hablamos desde la comunicación, el saber escuchar, el saber entender, el comprender, que creo que es lo que todo ser humano busca, ¿no? Busca ser escuchado, ser entendido, comprendido, pero además las habilidades que nos enseñan en nuestra universidad, como profesionales, psicólogos, que son la empatía. Para mí, la comunicación efectiva, la escucha activa que tanto nos hablan en la universidad, el poder ponernos en los zapatos del otro, el ser empáticos, el ser congruentes, para mí han sido las habilidades que me han ayudado y me ayudan hasta ahora a precisamente acercarme al paciente, a que el paciente tenga confianza, a que podamos tener un proceso terapéutico exitoso. Pues son habilidades que ya les decía, es simplemente recordarlas, saber qué es lo que queremos como personas, es acercarnos. Si yo estuviera enfermo, ¿qué me gustaría recibir del otro, no? Del médico, del psicólogo, del nutricionista que se acerca. Y simplemente son ese tipo de habilidades. Lo demás fluye, lo demás se va dando. Evidentemente, según la experiencia que uno va teniendo, tal vez va a adquirir alguna otra, tal vez habilidad un poquito más específica, pero para mí las generales siempre han sido esas y me resultan muy buenas. Qué interesante, ¿no? Porque es la verdad, nosotros, creo que todos en psicología llevamos comunicación verbal, no verbal, comunicación efectiva, afectiva, la escucha. Entonces, pero lo hablamos tan teóricamente y es tan interesante porque muchas veces ni siquiera en nuestra vida personal, ya siendo profesionales, aplicamos la comunicación y es la base de nuestro trabajo, es cierto. Ahora, al margen de esas habilidades, ¿qué conocimientos requiere una persona que trabaja en terapia del dolor? Primero, yo creo que los conocimientos que nos da la universidad. Yo creo que los conocimientos básicos o los conocimientos que nosotros requerimos, pues es lo que en algún momento nos han dado, definitivamente, ¿no? Pero ahora, más específicamente para el área en el que me he desarrollado, estudiar un poquito y conocer más de cerca qué es el dolor, qué es en algún momento el por qué, qué tipo de comportamiento, qué tipo de alteración de comportamiento va a tener una persona que sufre en realidad, ¿no? Que sufre una enfermedad, que en algún momento me ha acercado, tal vez evidentemente me hubiera gustado tener un poquito más de formación en este aspecto, porque como les decía, no he tenido, como seguramente muchos profesionales, una área o una materia que me hable de psicología de la salud en específico. Me hubiera adentrado un poquito más en esto que tal vez es lo básico o es lo necesario para desarrollarse en esta área. Pero por lo menos una vez que he estado en el área me he formado y me he dado cuenta que el conocer las causas más específicas de por qué se dan las enfermedades, no he necesitado evidentemente ser un médico o de repente estudiar un poco de medicina, pero adentrarme en esta parte un poquito incluso fisiológica, que a veces de repente la vemos en psicología, pero no la profundizamos tanto, me ha ayudado a entender un poco más y tal vez a tener mejores herramientas
para abordar esto, ¿no? Evidentemente me he dado cuenta que a medida de la necesidad, por ejemplo, el hacer cursos, el hacer diplomados, el hacer alguna otra especialización, pues me ha ayudado a entender, pues, que, por ejemplo, mientras más me adentraba en saber qué tipos de dolores, el conocer en analgésicos, en conocer las repercusiones de los analgésicos en el cuerpo, por lo menos me ha permitido como que tener un conocimiento y un entendimiento más claro, ¿no? Bien, de alguna manera eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Las personas tienen que ser autodidactas. Empezaremos por ahí. Sí. O sea, empezamos a hacerlo, pero también hace falta que tengamos espacios de formación a nivel académico en los que se pueda ver un poco más allá de lo que siempre han sido nuestras tres áreas generales. Exacto, sino y es algo especialización. que tal vez es algo que también hemos aprendido con la experiencia, al menos por mi parte. La construcción de conocimiento es pues conjunta, ¿no? O sea, por más que tú intentes y tengas un excelente hábito de estudio y puedas formarte tú solo, pues que está bien, pero si no compartes, si no das tus buenas experiencias, si no te retroalimentas con las experiencias de los otros y en el tema práctico, pues es una mesa coja, ¿no ves? Se puede saber mucho un tema teóricamente hablando, pero otra cosa es que también otra persona te va a ver otras alternativas u otra perspectiva del trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, muy importante reflexionar esto de cómo nosotros también, en cierto modo, como ya profesionales con cierto recorrido, pues esa responsabilidad que tenemos de dejar estos espacios y dejar este legado, digamos, esta experiencia y compartirla, ¿no? Y traspasarla a las nuevas generaciones de psicólogos para que no sean tan perdidos como en algún momento hemos estado nosotros, ¿no? Sí. Y de hecho, tal vez generar ese camino como para que muchos más profesionales se interesen pues en trabajar en estos aspectos que a veces ni los pensamos, ¿no? Y que es necesario, hay una demanda clara, hay situaciones como la que hemos pasado, ya les decíamos, con la emergencia sanitaria, que no la hemos previsto, pero y carambas, nosotros qué rol hemos tocado ahí al final de cuentas, ¿no? Sí. Y a eso voy con la pregunta, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Hay espacio para nosotros en ese ámbito como psicólogos para trabajar en sectores de la salud? ¿O necesitamos otra pandemia para...? ¿Qué dificultades hay, por ejemplo, para poder hacerlo? Yo creo que de alguna otra forma es como cuando la necesidad obliga, ¿no? Y siento que esta pandemia, esta crisis mundial ha hecho que la necesidad obligue a decir, oh, por Dios, necesitamos personal que cubra la demanda emocional. Entonces hemos pensado que es necesario contar con psicólogos. Definitivamente, yo creo que sí se tiene que generar que haya mejores espacios de formación. O sea, yo siento que hay muchos psicólogos que ahorita han salido y psicólogos generalmente generales, ¿no? O sea, perdón la redundancia, generalmente generales, porque nos mandan así al mercado, ¿no? Que con conocimientos generales y que a veces puedes trabajar en una unidad educativa, puedes trabajar en una organización o puedes trabajar en un área de salud. Pero muy pocas veces has profundizado la posibilidad, como les decía, cuánto realmente necesito saber si me van a mandar a un hospital. Y en un hospital donde tal vez voy a ver una población de todo tipo. Voy a ver niños, voy a ver parejas, voy a ver, no sé, cualquier tipo de persona que asista a un tipo de hospital. Entonces, ¿qué tipo de conocimientos se necesitan? Yo creo que ahorita las universidades tendrían que ya pensar, ¿no? O los centros que dan estos diplomados, en pensar en, por ejemplo, cuánto de los aspectos, incluso en herramientas que se necesitan para evaluar a los pacientes en este ámbito de salud, en este ámbito incluso de tratar a los profesionales en salud, que sabemos que tienen una demanda pues muy grande. Claro. Hablamos de profesionales que no solamente desarrollan el cansancio laboral, el burnout, sino desarrollan patologías terriblemente graves, grandes. Entonces, que realmente también sea la necesidad de contar que los psicólogos tengan este tipo de formación. Siento que en algún momento, como les decía, ¿no? Como que hay que ahondar un poco más este aspecto. Yo lo siento un poquito descuidado, ¿no? Eventualmente se ve algo, pero no siento que haya ya escuelas formadoras o de repente incluso materias más específicas que hagan saber, por ejemplo, incluso que vayan de lo que hablábamos anteriormente, ¿no?
de hablar de este aspecto, de cuidar al personal o a los pacientes y también de generar un autocuidado, ¿no es cierto? Partiendo desde un autocuidado de lo que nosotros hablábamos anteriormente y que se hable del cuidado a los demás. Entonces, eso es algo que se debería profundizar, pienso, ¿no? Espero que estos espacios como este en el que nos encontramos y hablamos, reflexionamos un poco sobre lo que es hacer psicología, pues también sea como el inicio, ¿no? También de hacer eco a las personas que nos escuchen, colegas, ¿no? Universidades y colegios de psicólogos, de que tenemos que atender espacios que estamos descuidando mucho, ¿no? Que obviamente hay una demanda, pero como tú dices, en realidad lo que falta también es profesionales interesados y la oportunidad de poder generar cierta especialidad, si quieres, para poder cubrir estas demandas que, o sea, no estamos conociendo bien nuestro contexto, no estamos viendo realmente las demandas que nos está dando la sociedad para con nuestro gremio y que tenemos que saber responder, ¿no? Esperemos que, pues, a través de estas reflexiones podamos llegar a algo. Sí, y la verdad es que es dejar de vernos como los expertos, los que creemos que lo sabemos todo, sí, para darle a la gente lo que creemos que necesita, y es empezar a escuchar. Lo que has dicho a un inicio, Renzo, es real. El COVID nos ha dejado muchas cosas, nos ha dejado muchas enseñanzas, muy al margen de la parte negativa. Si vemos el aspecto positivo, son estas demandas y es esta visión que se está aperturando de que el psicólogo y la salud mental, más que el psicólogo, la salud mental es un aspecto importante que tenemos que abordar. Ahora falta que nosotros demos el siguiente paso como gremio, que sea el empezar a formar e interesar, porque no se trata solamente de formar, claro, se trata también de que nuestros colegas estén interesados en vincularse con este tipo de cosas y pues que a partir de eso empiecen a abrirse también nuevos espacios de formación. Mabel, el saber de que hay equipos, de que se puede conformar, de que eso ya no es la utopía del exterior, sino que son cosas que nosotros podemos hacer, que son espacios que se están abriendo y con los cuales podemos trabajar y podemos servir de mejor manera al público en general, a las personas en general, es algo muy bonito, muy interesante. Y saber que hay gente como tú que se ha empezado a formar y está trabajando todo el tiempo en estas cosas, pues también es bastante revitalizante. Muchísimas gracias. Me he desasnado en muchos aspectos y eso siempre es bueno. Y lo mismo, gracias, Mabel. Para mí es igual muy interesante poder hablar de este tema desde este otro enfoque, ¿no? Tal vez el enfoque actualizado, por así decirlo, de lo que significa trabajar en salud. Y me apoyo también mucho lo que dice Alexis, en el sentido de que el hecho del trabajo que estamos realizando actualmente, o lo que tú estás realizando, pues ya nos saca de ese contexto, tal vez que tú querías decir medio segundón, para tener un espacio bien ganado, ¿no? Y también, ahí otra vez vuelvo a pensar, nuestro gremio tiene también esa responsabilidad de generar estos espacios y que estos espacios sean pues respetados, que sean valorados y que digan realmente este espacio pertenece a esta profesión, pues caramba, ellos sí saben cómo resolverlo, ¿no? Entonces ese también es el reto, no solamente tal vez generar espacio, sino respetar el espacio, hacer que este espacio crezca y que haya gente que tenga la posibilidad de interesarse en el tema, formarse, pues que tenga un espacio adecuado para poderlo practicar, ¿no? Gracias, Mabel, nos has ayudado mucho con esto y creo que a través de este podcast vamos a poder ayudar a muchos otros, especialmente esperamos a muchos jóvenes psicólogos que están iniciando su camino profesional, pues para tener una idea más clara de cómo es hacer psicología en Bolivia. Pues no, gracias a ustedes, la agradecida definitivamente soy yo, Alex, Renzo, pues que haya este momentito para que podamos tener estas charlas que permita que futuros profesionales tengan un poquito más clara la visión de dónde podrán desarrollar su vida profesional, pues es maravilloso, ¿no? Me hubiera gustado mucho contar en mi época con espacios así que me den un poquito de orientación, que me abran un poco el camino. Espero que ustedes continúen y en algún momento pues le den la cabida a muchos otros profesionales y de acuerdo a su experiencia profesional como psicólogos se pueda ayudar a los que vienen por atrás. Muchas gracias, Mabel. Alexis, también gracias por estar compartiendo este espacio. Y a todas las personas que nos han escuchado, gracias también. Hasta la próxima.